Seguro de Auto Consorcio presenta CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar la secretaria general del Partido Republicano aquí en el estudio, Ruth Hurtado. Hay muchísimo que revisar en la contingencia, aspirante también al Senado por la Araucanía. Así es que vamos a tener una interesante entrevista, pero comencemos de inmediato con los titulares. En Roma, durante la inauguración del Foro de Inversión de la FAO, el presidente Gabriel Boric criticó duramente a Netanyahu, señalando que el hambre no puede ser utilizada como estrategia de guerra. En su discurso, el mandatario destacó el compromiso de Chile con la seguridad alimentaria como política de Estado y reafirmó el apoyo del país a la FAO y a todos quienes trabajan por un futuro libre de hambre en el mundo. Las polémicas de la carrera presidencial marcaron la jornada en ENADE 2025. El calificativo de parásitos usado por un asesor de José Antonio Kast en una columna en el diario La Tercera volvió a encender las tensiones entre los candidatos a la moneda. En paralelo, Evelyn Matei aseguró haber dado por superada la llamada guerra sucia tras los ataques que recibió en redes sociales. Israel decidió postergar la apertura del cruce fronterizo entre Gaza y Egipto y restringir el ingreso de camiones con ayuda humanitaria al enclave palestino. La medida fue adoptada en represalia por el retraso en la entrega de los cuerpos de los rehenes que aún mantiene Hamás. En paralelo, el presidente Donald Trump advirtió que si el grupo no depone las armas, su gobierno se va a encargar de desarmarlo. Y en deportes, el fútbol chileno tendrá un tercer torneo y una Supercopa renovada a partir de 2026. El Consejo de Presidentes aprobó los cambios que buscan saldar la millonaria deuda de la ANFP con TNT Sports. Sin embargo, los clubes van a recibir menos recursos provenientes de los derechos televisivos. Bueno, todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Nos acompaña don Miguel Ángel Araya. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros, por la información del momento, y es la revisión que está haciendo el Tricel respecto de un intento nuevamente de parte de la defensa de Daniel Jadwe de que pueda ser candidato. Explícanos por qué, en qué se basa esta petición. Muy buenas noches, Mónica, un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Sí, claro, se trata de un recurso de reposición que fue ingresado por la defensa de Daniel Jadwe, el exalcalde de Recoleta, que tiene claras intenciones todavía de convertirse en candidato a diputado por el Distrito 9 en representación del Partido Comunista y de esta gran coalición que se ha generado al interior del oficialismo. Lo que están solicitando al Tribunal Calificador de Elecciones es que Daniel Jadwe sea reintegrado al padrón electoral. Esta revisión se ha estado realizando durante esta tarde. Eran 88 puntos los que estaban en la tabla que eran parte del Tribunal Calificador de Elecciones de este pleno. Sin embargo, Daniel Jadwe era el número 86 y 87 de las 88 puntos que se tenían que ser revisados. Su causa era una de las penúltimas y por lo tanto han estado durante toda esta tarde revisando las reclamaciones que han hecho algunos candidatos, partidos. Entendemos que está revisando el Tricel, pero la pregunta es ¿por qué? ¿A qué apela Daniel Jadwe para intentar que se revierta la decisión de que no pudiera ser candidato a diputado? Porque cuando se decide esto es finalmente también en medio de una controversia, en el sentido que como ya estaba acusado, es decir, está en ese proceso, uno puede ser imputado, formalizado, acusado y luego condenado o absuelto o sobreseído. Entonces, ya, ok. Él estaba ya en la etapa de la acusación, que es el proceso previo al juicio oral, ¿no? Pero, ¿por qué entonces, por qué está diciendo él, no, yo tengo derecho? Hay que recordar, ¿cómo se cae la candidatura de Daniel Jadwe? Es en el minuto tal, como tú lo decías, Mónica, en el que pasa a ser acusado. Cuando el Ministerio Público, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, presenta la acusación en su contra, piden 18 años de cárcel por los delitos que fue formalizado y, por lo tanto, él pierde sus derechos políticos. Y lo que dice la Constitución es que un candidato no puede no tener sus derechos políticos, es decir, tener derecho a sufragio o tenerlo inhabilitado. Y, por lo tanto, él queda inhabilitado como candidato a diputado. Más que lo pierde, él se suspende. Se suspende, exactamente. Sí, porque solo si es condenado a pena flectiva, ahí se queda sin. Exactamente. Es muy buena la aclaración que haces tú. Pero
¿Qué cambió? La semana pasada hubo una audiencia que supuestamente iba a ser la audiencia de preparación de juicio oral, o sea, ya estábamos caminando al juicio, pero la defensa de Daniel Jadwe hace una solicitud al tribunal de reapertura de la investigación. Esto porque ellos consideraron que había una diligencia, eran 5, pero finalmente el tribunal da la razón solo en una y esa es suficiente para reabrir la investigación, que tiene que ver con la revisión del celular de Luis Hermosilla. ¿Por qué? Porque supuestamente Luis Hermosilla habría conversado con otros abogados de la plaza, entre ellos Samuel Donoso, abogado del expresidente Sebastián Piñera, donde conversaban sobre presentar acciones judiciales en contra de Daniel Jadwe para hacer un intento de estropear su carrera política. Recordemos, con intenciones presidenciales en algún minuto y posteriormente parlamentaria. Entonces, la defensa de Daniel Jadwe dice, este es un contexto importante para nosotros como defensa para demostrar la inocencia de Daniel Jadwe. Usted hará sus propios, lo que le parece. Sin embargo, lo que ellos solicitan al tribunal, y así se les concedió, es que en base a esta diligencia se dieron 60 días más de investigación a contar de la semana pasada. Y en ese entonces se retrocede en lo que ya se había avanzado. O sea, Daniel Jadwe perdió su calidad de acusado. Él ya no es acusado. El Ministerio Público va a tener que presentar una nueva acusación luego de que se termine de realizar esta diligencia que fue decretada por el tribunal. Ya. ¿Qué es lo que dice Jadwe? Jadwe dice, a ver, o sea, básicamente yo necesito esa diligencia porque lo que dice la defensa de Jadwe, por ejemplo, si se descubriera que Hermosilla habló con la fiscalía tal vez también, o que intentaron crear un clima de opinión o intentaron inventar pruebas, no sé qué, tendría que estar metido en todo caso la fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, pero ya, él tiene todo el derecho de pedir todas las diligencias que se pueda, pero en lo técnico, usted en su casa verá a quién le cree aquí, pero en lo técnico, entonces tú dices, retrocede el tiempo procesal en el sentido que ya no estamos en el proceso de acusación, sino que volvemos a estar en la etapa de investigación que es previa a la acusación. Ya, eso lo entiendo. Pero ahora viene la disputa. ¿Y cuáles son los argumentos que se van a enfrentar ahí? ¿No es cierto? Por un lado, si yo fuera la defensa de Jadwe, diría, ya no es acusado, por lo tanto puede ser reintegrado al padrón electoral. Si fuera los querellantes o la fiscalía, diría, pero aquí lo relevante es el momento en que se cerró el padrón, y al momento en que se cerró el padrón, él era acusado, no podía hacerlo. No se puede retrotraer el tiempo, que es lo que adelantó además el presidente del Tricel. Exactamente. Tal cual, o sea, acá el panorama está muy difícil para Daniel Jadwe, a pesar de pero que... Pero esas van a ser los argumentos, totalmente. Esos son los que se van a contraponer. Esta resolución que se tiene que conocer durante las próximas horas, porque cerca de las 7 de la tarde nosotros sabíamos que probablemente los magistrados del Tricel iban a empezar a revisar este caso. Lo importante es que esto era sin alegatos, o sea, ni la defensa de Daniel Jadwe ni los abogados recurrientes al Tricel, que eran de Renovación Nacional y también de la Unión Demócrata Independiente, no habían alegatos, simplemente ellos revisaban el recurso de Daniel Jadwe y tenían que resolver sobre aquello. Así que, cabe señalar, había una integración distinta a la vez pasada, que cuando finalmente se decidió sacar del padrón a Daniel Jadwe, hoy día la integración era distinta de los ministros que conforman el Tribunal Calificador de Elecciones y eso podría ser quizás ventajoso para Daniel Jadwe y su defensa. Pero lo cierto es, también nosotros hemos conversado con algunas fuentes del Servicio Electoral, porque acá hay que decirlo, el Tricel y el Servicio Electoral son instituciones y organismos completamente distintos. Uno es judicial y uno es netamente político, como lo es el CERVEL. ¿Qué dicen del CERVEL? Las papeletas ya se están imprimiendo, las papeletas ya están mandadas a hacer, los candidatos están fijados y muy difícilmente Daniel Jadwe pueda aparecer en la papeleta del 16 de noviembre por el Distrito 9. Y además... Ahora sí, espérate. Sí, pero eso no puede ser un argumento. O sea, si el Tricel en el fondo tiene que fallar en derecho. Si ese fallo en derecho implica que tendrán que imprimir de nuevo los votos, los tendrán que imprimir. Y si le parece que en derecho no corresponde que sea candidato, bueno, quedarán impresos como ya están, digamos, pero lo de la impresión de los votos me parece que es un... Aquí tienen que confrontarse argumentos jurídicos. Totalmente, totalmente. Y lo cierto... Oye, pues ¿me permites corregirme en una cosa? ¿Sí? No era el presidente del Tricel, me parecía raro en mi memoria que yo pensara que el presidente del Tricel hubiera adelantado opinión. Fue un expresidente incluso del Tricel que decía ya no hay tiempo, pero es un expresidente, así que... Sí.
por la Bueno, corrección. y además también el padrón electoral ya auditado, incluso no el padrón electoral general, sino el padrón electoral auditado, también ya fue cerrado. Bueno, lo que nos dicen del servicio electoral es que si llegan a darle el favor, el visto bueno, la luz verde Ya. a Daniel Jadwe, sería un caso muy excepcional y que pondría en aprietos en temas de tiempo al servicio electoral para poder, como tú bien dices, Mónica, cumplir con el fallo, porque esto es un fallo judicial, son tribunales de justicia, no es la Corte Suprema, no es la Corte de Apelaciones, pero es el Tribunal Calificador de Elecciones, finalmente el que está encargado de ver la jurisprudencia finalmente en lo que son los temas electorales. Así que es bastante interesante el caso y por eso estamos todos con la atención de lo que pueda definir el Tricel durante las próximas horas, porque sería ciertamente un caso bastante peculiar y bastante singular si es que se le da el favor a Daniel Jadwe y cómo se van a tener que mover todos los engranajes para que se pueda cumplir con este fallo judicial en caso de que vuelva al padrón electoral y de que se le permita también entonces por consiguiente ser candidato a diputado por el Distrito 9. Obviamente lo que todos quieren en sus casas es saber o tratar de anticipar cuál va a ser la resolución. Es difícil saberlo, pero sí podemos saber por qué es importante que la conformación Lo que te comentaba. sea distinta, que tú dices que eso era relevante, y ahí en el fondo reemplazaría como presidente del Tricel el ministro que le sigue en orden de antigüedad, que es el ministro Mauricio Silva, Exactamente. quien junto a Gabriel Asensio, también ministro del Tricel, fueron los votos disidentes a la decisión de mayoría que concurrieron junto con Prado, que no está, que es el habitual presidente, y con Adelita Rabanales y María Cristina Gajardo para negarle la posibilidad de ser candidato. Hoy día no estaban ni Rabanales Ya. ni el ministro Prado. ¿Y ahí como que han empatado? Quedan empatados y por eso era interesante Y el voto quién disidente integraba. Exactamente. es ¿Qué? el de alguien que estuvo por dejarlo ser candidato. Exactamente. Ahora, en las condiciones anteriores, no quiere decir que se tengan que repetir necesariamente las alineaciones en... La vez anterior fueron 3 votos a favor de inhabilitar, sacarlo del padrón electoral, 2 votos en contra de esto, que eran los ministros Silva, que hoy día quedó como presidente, y el ministro Asensio. Ellos estuvieron por rechazar la reclamación y mantener a Jadwe en el padrón. ¿Qué argumentaron ellos? Que la acusación presentada por la Fiscalía no era suficiente para suspender los derechos políticos de una persona, sino que había que tener otro hito judicial. En este caso, un control judicial que fuese la audiencia de autoapertura de juicio oral. O sea, mucho más adelante de lo que estábamos la semana pasada incluso, que era la preparación de juicio oral. No, ellos dicen, acá ya tiene que haber una autoapertura de juicio oral y eso es lo que podría entonces argumentar durante estas horas. Esto está pasando, por eso estamos hablando de esto a esta hora. Pero uno podría decir... La conformación de hoy es más favorable si tomamos como referencia lo que fue la decisión anterior, pero como las circunstancias han cambiado, lo sentimos. No podemos decirle, intuir qué va a pasar. Ya, ahí está. Está. Ya pues. Hay que ver si en las próximas horas, en los próximos minutos o Tú ya nos avisas. de lleno mañana, totalmente. Vamos a tener la información Y ojo, al minuto, al instante cuando salga. Uno podría prever que si les va mal van a ir al Tribunal Constitucional. Exactamente. Y eso, ¿sabes cómo uno lo vislumbraba? Porque solicitaron un certificado, que es que la causa está abierta, está en discusión, y ese certificado es uno de los requisitos que te piden el Tribunal Constitucional y el TC para poder ingresar un recurso. Entonces, uno ya veía que la defensa de Jadwe estaba poniendo su estrategia antes incluso de que se resolviera ante el Tricel. Está bien, pues tienen que hacer su pega también los abogados. Vamos a ver cómo resuelve. Si llegan a resolver durante este noticiero, se los vamos a contar. Miguel Ángel nos va a informar y se lo contamos de inmediato. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas noches. Te invito a ti y a quienes están en sus casas a revisar el informe de Ivo Goit desde Roma, porque hoy, dentro de su gira en Europa, el presidente de la República, Gabriel Boric, estuvo en la FAO, habló sobre el tema del hambre, criticó duramente a Benjamín Netanyahu y también se refirió a la candidatura a secretaria general de Naciones Unidas de la expresidenta Michelle Bachelet. Este es el informe de Ivo Goit. Ivo. ¿Cómo están? Muy Hola, buenas ¿cómo tardes. está? Los saludo en este segundo día del presidente de la República, Gabriel Boric, en Italia, con actividades muy temprano por la mañana acá en Roma, precisamente con la FAO, que es la organización encargada de la agricultura, la alimentación, un órgano dependiente de Naciones Unidas, donde el presidente de la República intervino hoy día en un foro que tiene que ver con el Día Mundial del Hambre. Hay otros jefes de Estado que durante estos días van a estar en Roma, por supuesto, porque tiene que ver con
los 80 años que cumple esta organización. Bueno, el presidente habló el día de hoy, intervino y dio cuenta del estado de la seguridad alimentaria en nuestro país, además haciendo un llamado a reforzar el multilateralismo como una búsqueda de resolución de conflictos globales en el mundo, más allá de que haya algunos países, algunos liderazgos, dice él, que promuevan el individualismo. Para él es importante, nadie se salva solo, es una frase que ha repetido el presidente insistentemente durante estos 4 años de mandato y lo hizo nuevamente el día de hoy ante la FAO con su sede en Roma. Dio cuenta de lo que pasa en Chile, de la importancia que tiene para nuestro país la seguridad alimentaria, lo que se ha hecho y también valorando todas nuestras potencialidades en cuanto a exportaciones de alimentos, también de vinos, decían algunos parlamentarios, entre otros elementos, pero sabe el presidente que cualquier tipo de conflicto a nivel global va a afectar nuestro país. Puso como ejemplo lo que pasaba entre Rusia y Ucrania y cómo subió el precio de los alimentos, afectando a muchísima gente durante los últimos años. Hizo un punto importante diciendo que son 673 millones de personas las que sufren hambruna hasta el día de hoy, una cifra que efectivamente conmueve y al presidente de la República no lo dejó indiferente el día de hoy y fue parte de su discurso. Desgraciadamente también hay que decirlo, a volver a levantar la voz fuerte para que el hambre no sea nunca más una estrategia de guerra, como lo ha sido en el genocidio que se estuvo cometiendo en Gaza por parte del gobierno del señor Netanyahu. Y creo que es importante decirlo porque cuando veíamos a esos niños con las guatitas hinchadas de hambre, producto de la desnutrición, estábamos viendo al final del día la deshumanización que no podemos tolerar nunca más, que el hambre sea utilizada como arma de guerra. Antes de su intervención en este foro, el presidente tuvo una reunión con Kyu Dong-yu, que es el secretario general, director general de la FAO. Fue acompañado de parte de la delegación que lo acompaña, entre ellos parlamentarios y los ministros de Estado, Macarena Lobos y también Alberto Van Claveren, que se encuentran junto a él acá en Roma. Fue en ese momento cuando hablaron los dos, se expusieron las distintas situaciones que suceden en nuestro país, la importancia que tiene la FAO también, que recordemos tiene su sede en Latinoamérica en nuestro país, y es por eso la importancia y la ligación que existe entre nuestro país y esta organización. Pero hubo tiempo para hablar de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Cómo partió esto? A través de un comentario realizado por el director general de la FAO acerca del trabajo comprometido que habían realizado Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en sus últimos mandatos. Y fue ahí, a través de esa valoración, que el presidente Boric, podríamos decir, impulsa o le cuenta, reafirma la importancia que tiene para Chile el hecho de que Michelle Bachelet sea y compita por la candidatura de Naciones Unidas. Hablamos con algunos parlamentarios el día de hoy posterior a esa reunión. Le contó de la importancia de la candidatura de la presidenta Bachelet a las Naciones Unidas, porque entró la conversación en forma muy simpática. El secretario general de la FAO dio a entender de que la FAO tiene más miembros, o que era más grande, entre comillas, porque cada país era un voto, por pequeño que fuera, ¿no es cierto?, que las Naciones Unidas. Yo personalmente tengo una opinión, creo que la presidenta Bachelet, por lo que he visto afuera, ella es la propia candidata. El peso político que ella tiene dentro de las Naciones Unidas para mí es impresionante, y ella en forma natural se ha dado su candidatura. No es que en Chile se les haya ocurrido presentar la candidatura de la presidenta Bachelet. Hay que valorar su trabajo y el prestigio que tiene afuera. Recordemos que la expresidenta fue alta comisionada de Derechos Humanos, ONU Mujeres, tiene un prestigio internacional por sí mismo, y en ese sentido simplemente comunicó al director de la FAO que Chile la respalda, y que además espera que se respete esto de la alternancia de regiones que le tocaría a América Latina a la próxima Secretaría General, y además una mujer con amplio respaldo internacional y prestigio. En ningún momento el presidente le pidió al director de la FAO que hiciera campaña o que consiguiera votos y apoyo. Simplemente en una bilateral comunicó algo que ya había dicho en Nueva York. Posterior a eso, el presidente tuvo una
pequeña intervención en la ENADE. Digo pequeña porque por problemas de conexión no pudo desarrollar su discurso completo. Estuvo cerca de 10 minutos hablando con al menos 2 interrupciones importantes. Ya en la segunda no se volvió a retomar el contacto con él, por lo que ahí terminaron sus actividades, al menos de manera pública, las que estaban establecidas en el itinerario. El día de mañana el presidente de la República, Gabriel Boric, termina esta gira en Italia con 2 actividades. Una de ellas tiene que ver con la conmemoración del aniversario número 50 del atentado perpetrado acá en Roma en contra de Bernardo Leighton y su señora Anita Fresno el año 1975, el 6 de octubre. Y además, por la tarde, acá a las 19 horas, horario local, se va a reunir con Sergio Mattarella, el presidente de Italia. Se lo habíamos contado en los anteriores noticieros, pero eso ya viene a cerrar la agenda del presidente de la República y mañana les vamos a estar contando, por supuesto, los detalles. Le agradecemos, por supuesto, a Ivo Goitz toda la información, completísimo informe desde la gira presidencial del presidente Gabriel Boric. Bueno, en la noticia política de la jornada, bajo el lema Palabras y Hechos, se desarrolló el Encuentro Nacional de la Empresa 2025, una instancia que contó con la participación vía telemática, como veíamos, del presidente Gabriel Boric, quien se conectó con hartos problemas, lo contaba Ivo Goitz, y también con quien fue, diría, la estrella de la jornada, la contralora Dorothy Pérez, además de los 8 candidatos a la moneda. Y en el foro se dio un hecho muy particular, fíjense, cuando Evelyn Matei dijo que había perdonado a José Antonio Kast. ¿De qué se trata todo esto? Colombia Eichholz nos cuenta. Confirmo que se escucha bien allá. ¿Sí? Efectivamente, como dices, estoy en Roma, Italia. Con algunos problemas de conexión que no permitieron que su discurso se diera de la manera deseada en el Encuentro Nacional de la Empresa 2025. Reconectamos con usted. Catalina, disculpa, quería saber hasta dónde se pudo escuchar anteriormente. Hasta el tercer apartado, dice el senador Lagos Weber. Así se dio el mensaje del presidente Gabriel Boric en medio de la intermitencia telemática, pero pese a ello pudo llamar al diálogo transversal para sacar adelante al país. Que Chile no se cae a pedazos como algunos pregonan, que de nosotros, unidos, depende salir adelante ante las dificultades que se enfrentan, porque el objetivo que todos compartimos es seguir haciendo grande a Chile. Y creo que en esta línea, independiente de las legítimas diferencias políticas que podamos tener, podemos encontrar también puntos en común. También el mandatario hizo alusión a las palabras del Papa León XIV, con quien se reunió este lunes, quien llamó a respetar la dignidad de las personas en medio del contexto económico actual. Una alocución del jefe de Estado que, debido a los problemas de conexión, obligó a mover el cronograma. Ministro, muchas gracias por aceptar este cambio en la programación. El ministro Muñoz me decía aquí que, citando a la presidenta Susana Jiménez, yo vendría siendo el plan B de su presentación. Presentaciones que para esta ENADE 2025 tenían que enfocarse en las palabras y hechos. Y para eso, desde la organización, estimaron que el trabajo realizado por la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, primera Contralora invitada a este encuentro, encarnaba ese lema. Y en su alocución instaló un tema relevante. En las barras azules ustedes ven cómo ha ido creciendo el presupuesto del aparato público. Eso es lo que nosotros tenemos que fiscalizar. Pero el presupuesto de la Contraloría está en la otra línea. Esa línea que baja es el presupuesto de la Contraloría. ¿Saben lo que nosotros estamos haciendo? Porque sabemos que es difícil que cualquier gobierno de cualquier época pueda querer darle más presupuesto a la institución que lo va a controlar. Hay un tema ahí evidente. Como también fue evidente el buen recibimiento que tuvieron sus palabras entre los asistentes, quienes después se dispusieron a escuchar el panel de los candidatos presidenciales. Les vamos a pedir mantener un tono propositivo, un tono respetuoso y centrado en las ideas. Don Franco Parisi, ¿se puede concentrar también mientras digo? Disculpe, pero estaba en una llamada importantísima. Mi hijo tenía una duda matemática y había que ayudarlo, así que mi disculpa. Disculpas que también se dieron entre los candidatos de oposición, Evelyn Matei y José Antonio Kast, acercando posiciones tras los ataques en redes sociales que en su momento recibió la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos. José Antonio, antes de hacer la pregunta, quería decirte que yo estaba súper molesta por los ataques que recibí de parte de bots republicanos, pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones,
te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página. Muchas gracias, Evelyn. Decirte que entiendo el dolor por el que pasaste, porque a mí también me han agredido físicamente, me han agredido virtualmente, y ahí sigo, dando la batalla, porque somos soldados de muchas guerras. A ti también te ha tocado duro, y creo que es necesario decir que las redes sociales hay que usarlas bien. Una reconciliación que da un respiro a intensas semanas de desencuentros entre los candidatos presidenciales de la oposición y que de aquí en adelante podría servir para coordinar sus estrategias y apuntar, como piden muchos al interior de la derecha, a la abanderada Janet Jara. La asistencia de los candidatos presidenciales a ENADE 2025 estuvo marcada por la columna Opinión de uno de los principales asesores de José Antonio Kast. Todos los abanderados se refirieron a los parásitos, esa es la palabra, así se refirió, ellos habló Cristian Valenzuela, se refería a funcionarios públicos. Había toda una polémica, además, si hubo generalización o no hubo generalización en esa columna, entre otros temas. Bueno, los detalles de esta controversia en el informe de Macarena Román. Fue quizás la figura pública más esperada de la jornada. Muchas gracias, no vamos a hacer declaraciones, no se vayan a caer. La contralora Dorothy Pérez solo quiso hablar en el podio del Encuentro Nacional de la Empresa, donde por primera vez hubo representación del organismo que lidera. Así como es importante que los funcionarios públicos, entre los cuales yo me incluyo a mucha honra, hagamos bien nuestro trabajo, también es importante que todos los que solicitan los permisos, entre los cuales ustedes se encuentran, presenten bien los expedientes. Destacando la labor pública y su responsabilidad. Todo esto en el marco de un debate que abrió un asesor directo del candidato José Antonio Kast, quien a través de una columna de opinión tildó de parásitos a algunos funcionarios estatales. Algunos tendrán que elegir si prefieren quedarse del lado de los que defienden a los operadores políticos y a los malos funcionarios públicos, los pocos malos funcionarios públicos que no hacen la pega, o quienes estamos tratando de cambiar el Estado. Y el mensaje se entiende perfecto. Lo único que entendieron mal el mensaje son los que se sienten parásitos no siéndolo. Palabras que vinieron a ser respaldadas por el líder republicano. Puedo reiterar, cuando tenga el punto de prensa, lo único que les pido es paciencia. Vamos a tener un punto de prensa a la salida. Y así fue. A la salida quiso argumentar sobre la columna de uno de sus principales consejeros, Cristian Valenzuela. Aquellos que, como nos dijo la Contralora, le cargan la mano a los buenos funcionarios. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, es cuidar a los buenos funcionarios y que nadie se sienta ofendido. Pero en Chile Vamos sí se sintieron ofendidos. Porque en su columna el asesor republicano apuntó a que hay parásitos en gobiernos de izquierda y también en los de derecha. Me tocó trabajar con funcionarios públicos tanto en el Ministerio del Trabajo como en la municipalidad. Y yo sé que muchos de ellos no pensaban políticamente igual que yo. Y sin embargo, trabajaron lealmente conmigo y yo con ellos. Y ese es el Chile que queremos. Otros no quisieron detener la controversia. Por el contrario, se sumaron a las palabras de Valenzuela. ¿En serio han hecho un escándalo tan grande por algo tan obvio? O sea, sabemos de que hay gente que está trabajando en el Estado y que no hace ningún aporte. Eso no es ninguna novedad. En todos los gobiernos sucede. Lo hemos dicho fuerte y claro, creemos que ha habido un abuso tanto de los comunachos como los fachos en lograr puestos políticos muy bien pagados. Esto no solamente en el gobierno, también en las municipalidades y en las gobernaciones. Otros, en cambio, llegaron a quedarse sin audio. Hay un pequeño problema de audio. Pero no fue impedimento para cuestionar las palabras de los republicanos. Como todo en la vida, siempre hay gente que hace su mejor esfuerzo y hay otra que no. Yo quiero hacer una reforma y una modernización al Estado, pero no la voy a hacer en contra de los funcionarios públicos. ¿Pero de verdad creen que el problema económico de Chile, los malos sueldos, es por eso? Es eso y mucho más. No contribuye nada más que a alterar la paz social. Yo jamás se me ocurriría hacer algo así. Esta situación provocó la presentación de un oficio por parte de la diputada Gael Giomans al Servicio Civil por el rol de Cristian Valenzuela, quien es asesor de José Antonio Kast e integrante de un grupo de expertos que colabora con el sistema de alta dirección pública. Desde republicanos dicen que no es funcionario público, sino que ejerce funciones públicas cuando se le convoca.
Bueno, la Corte de Apelaciones de Coyhaique declaró admisible el recurso presentado para intentar revertir la libertad de Mauricio Ortega. Recordemos, condenado a 18 años por la brutal agresión de su expareja Návila Rifo, pero que recibió el beneficio de libertad condicional, ¿no? Porque ya tenía la mitad de su pena cumplida. Eso lo permite este tipo de delitos por los cuales a él se le condenaron, que es, entre otros, lesiones graves, gravísimas. La medida o el intento de revertir esta decisión fue interpuesta por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, luego de que se concediera, como les decíamos, la libertad condicional a Ortega, todos estos fines de septiembre pasado, quien cumplió 9 años de un total de 18 de presidio, casi 10 de hecho. Desde el organismo además señalaron que se están tomando todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de Návila Rifo, la víctima, mientras este proceso siga su curso. Desde el Ministerio de Justicia, en tanto, señalaron que esperan que se revierta esta decisión y que no tomar una decisión correcta en estos casos puede minar la confianza en el sistema de justicia. Desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género valoramos que se haya declarado admisible el recurso de amparo interpuesto en favor de la víctima. Este busca, sin lugar a dudas, revertir la decisión de la Comisión respecto a la libertad condicional de Mauricio Ortega y, por cierto, que vuelva a ingresar. Buscamos que vuelva a ingresar al recinto penitenciario. Reiteramos desde nuestro servicio que seguiremos trabajando por la seguridad de la víctima y, por cierto, por el derecho de todas las mujeres de Chile a una vida libre de violencia. Casos de alta conmoción pública que en casos tan delicados como estos se tienen que sopesar muy bien los antecedentes que se tienen a la vista para tomar este tipo de decisiones. No tomar una decisión correcta en estos casos mina la confianza con el sistema de justicia. Y eso es algo que no podemos permitir. Somos muy respetuosos de las decisiones que toma otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, porque la decisión de la libertad condicional es una decisión del Poder Judicial. Sin embargo, consideramos que ojalá se pueda revertir esta decisión, dado el recurso que interpuso el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Bueno, y antes de ir a la pausa, les queremos contar una importante información porque el CNN Chile y la red de radios regionales anunciaron un acuerdo de colaboración para transmisiones especiales y noticieros. Este acuerdo contempla una cobertura integral de todas las regiones del país a través de más de 55 emisoras regionales, fortaleciendo así la presencia de información veraz, oportuna y de calidad en cada rincón de Chile. La iniciativa busca profundizar el alcance de las noticias, promoviendo un flujo informativo constante y cercano a la ciudadanía. Este acuerdo reafirma el compromiso de ambas instituciones por potenciar el ejercicio democrático y fortalecer los canales de comunicación en Chile, garantizando una mayor inclusión informativa en todos los lugares del país. Pausa y al regreso vamos a estar aquí con la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, nos va a acompañar con toda la contingencia. Pausa y regresamos. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando CNN. ¿Probó sandías esta temporada? La verdad es que cada vez es más frecuente encontrar esta fruta antes del verano, por eso se lo preguntaba. Bueno, la importación de sandía peruana ha hecho que se adelante su circulación a la espera de las primeras cosechas locales. Igual no es tan rica, no, sí es rica igual. Ya, María Luisa Carrión nos cuenta. ¿Qué está comiendo? Sandía. ¿Le gustó? Sí, me gustó. ¿Te espera la sandía? Sí, una sandía esperada. Y es buen negocio. Y cuando hace calor es mejor todavía. Como estos días en los que, al menos en la capital, la temperatura se acerca a los 30 grados. No son chilenas, son sandías peruanas que, al igual que años anteriores, inician la temporada de frutas de verano. Estaba vendiendo un montón, cantidad y fruta de calidad, una fruta buena. ¿Hace cuánto comenzó a llegar la sandía peruana? Desde agosto están llegando. Perú produce todo el año prácticamente. Cada año va aumentando y va creciendo también como la familia y vamos ingresando. Por eso va llegando, por la dulzura que tiene la sandía peruana.
Y de eso Nancy sabe. Ella es productora de sandías en Tacna y ya hace varios años viene a Lo Valledor a comercializar sus frutos. No solo estas maravillas, también melones y la exótica sandía amarilla. Pepitas más negritas que la roja, pero hay que tener mucho cuidado y es por eso también su valor. Cuando una las planta, esta da de cosecha una sola vez y en la mata te puede dar 2, 3, va dependiendo. Entonces por eso su valor es muy caro. Lo otro, es muy delgadita, entonces a diferencia de la roja, por ejemplo, que tiene una cáscara un poquito más gruesa, más delicada, al momento de que uno las cosecha, las carga al camión, hay que tener mucho cuidado. Apenas se caiga, se lastima y ya está mala. Pero vamos a los precios. Quizás usted ya ha visto sandías rojas en las ferias y locales de barrio. Lo cierto es que este fruto que viene de Perú se vende por kilo y estos pueden partir en los 1.000 pesos. En Lo Valledor empiezan en 700, pero claro, es un mercado mayorista. En tanto, la sandía amarilla empieza su valor en 1.500 pesos por kilo. Con todo, el chileno se ha ido acostumbrando a estos sabores que ya ocupan un espacio en el escenario local. ¿Cuál le esperan la sandía peruana? Porque sale muy buena, de verdad muy buena. ¿Hace cuánto está vendiendo usted sandía? Desde que empezó la temporada, antes de septiembre. De a poco se va aumentando la venta, porque la gente, yo les hago lo mismo que hace ella, les doy a probar. Entonces, no, está rica, y empiezan a comprar. ¿Y cuándo comienza la temporada de sandía chilena? El sol, el calor hace que también esta fruta que estamos experimentando en esta primavera puede atraer muchos antes. Podríamos empezar a ver algunas sandías, algunos melones en la zona central, que es la zona propia, especialmente en la región de O'Higgins, en la región metropolitana, en las zonas rurales. Y hay fruta cuajada y normalmente son 25 a 28 días desde cuajada la fruta que está en condiciones de ser cosechada. De mantenerse el clima vamos a andar en fecha, digamos. Y es por eso que Perú también tiene su posibilidad de abastecer. Ellos pueden producir todo el año en algunos sectores y quizás matan esa ilusión de los primores. Mata una ilusión, pero no puede competir en precio. La sandía local es mucho más barata que la peruana y por eso apenas ingresa a la desplaza. Se espera que desde el 15 de noviembre comience a colmar mercados, ferias y locales. ¿Qué pasa con la frutilla? Se venden rápida, en la mañana muy rápido. La venden por caja a 8.000, a 10.000 y ahora están más bajas. De hecho, en el último mes las frutillas han bajado 44% su valor y casi 14% en los últimos días. En promedio, el kilo en la región metropolitana puede costar 1.700 pesos. Están mucho más baratas ahora, así que ahí vamos a comprar frutillas. Llegué a comprar hasta 30.000 en la bandeja y ahora están a 6, a 8, a 7, a 5. ¿Y más rica o no? Y están más grandes los portes también. Iniciando así la mejor temporada para los amantes de la fruta que disfrutan estos meses de sus sabores, colores y aromas. Bueno, lo habíamos anunciado, nos acompaña aquí en el estudio CNN Chile la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Mónica, feliz de estar aquí con ustedes nuevamente. Oye, me llama la atención porque le veo el pin tradicional republicano, pero ha agregado otro pin, que es un camión con una bandera chilena. ¿Y eso? El camión de casa. Bien, ya lo van a saber. Prontamente, el 17 de octubre, van a saber de este pin, que no me lo saqué. Se equivocó, se lo tenía que sacar, no se lo sacó, pero no se lo sacó. ¿Tendrá que ver con la franja? Porque si es el 17... Tiene que ver con la campaña. Con la campaña. Efectivamente. Me dije que vamos a ver el camión en la franja, ya, ok. No sé si el camión, pero... Pero el pin por lo menos sí. Sí, es parte de... Recordemos que llegó con un camión a uno de los actos de lanzamiento de la campaña, manejado por Pía Driasola, la esposa que ella de tiene licencia y no José Antonio, que la perdió hace algún tiempo. Entonces, para no infringir la ley, lo manejó Pía, que ella tiene su licencia vigente. Ahí hay un detalle. A ver, pronóstico en la Araucanía, ¿cuál es su pronóstico? Porque usted y Rodolfo Carter son compañeros de lista y de pacto, además, porque las listas tienen pacto. Ustedes van con social cristianos también. Y con libertarios. Y la pregunta es, ¿salen los dos? Yo creo que sí. Sí, a ver, el pronóstico de la Araucanía es 4-1 hoy día, 4 de oposición y 1 del oficialismo. El del oficialismo se está discutiendo entre Tuma, Celis
Huenchumilla, yo creo que por ahí va un poco el que va a ganar, y dentro de la oposición, Rodolfo y yo, y en Chile Vamos todavía no sabemos quién va a ser el segundo, pero el primero lo más probable es que sea Miguel Becker. Ya. Okay. Tengo mucha fe. Se tiene fe. ¿Pero usted está rankeando mejor que Carter o al revés? No, o sea, él es mucho más popular y más conocido que yo, digamos, en cuanto a opinión pública, pero lo importante de la Araucanía es que ganen personas que trabajen por las víctimas. Hemos tenido muchos atentados últimamente, si bien ahora en este mes solo han sido 5 en comparación a los meses anteriores, pero llevamos 4 años con estado de emergencia y eso no puede ser la regla general para una situación de la Araucanía que debería haberse resuelto ya hace mucho tiempo. Este año cumplimos 28 años desde el primer atentado y eso es grave, así que yo espero que gane la región de la Araucanía con los representantes que salgan. Pero y usted que dice 4-1 el pronóstico, 4 oposición, 1 oficialista. Sí. Una primera definición que me gustaría preguntarle, como alguien que está postulando al Senado en la Araucanía, y habla justamente de esta violencia que es urbana y rural, no solo rural, y quiero preguntarle, ¿llega el gobierno de José Antonio Kast, estado de sitio en la Araucanía, acotado, extendido? Vamos a pasar, para explicarle a la gente, estado de sitio es subir un peldaño dentro de los estados de excepción constitucional. Ahora, y de emergencia, subir estado de sitio es algo más restrictivo de las libertades. Es mucho más restrictivo en las libertades individuales, efectivamente. ¿Va a pasar eso? ¿Va a haber estado de sitio? Nosotros lo que hemos señalado para la Araucanía es que vamos a ocupar todas las herramientas constitucionales y legales que sean que estén disponibles, digamos, para darle frente al terrorismo. Ya no puede ser que los gobierno tras gobierno ofrecen paz, ofrecen tranquilidad, justicia, que no llega nunca, reparación menos a las víctimas. Y en el gobierno de José Antonio, sin duda, vamos a atacar con mucha fuerza a los terroristas. Por eso, ¿van a usar estado de Vamos sitio? a usar todas las herramientas constitucionales, que de hecho el estado de sitio es una herramienta constitucional. O sea, lo van a usar. Si es necesario, lo vamos a usar. ¿Y usted cree que hoy día es necesario? ¿Le ha hecho falta a la Araucanía el estado de sitio? Lo que pasa es que hoy día, en algunas zonas, yo no digo todas las... Hay zonas que todavía siguen como zonas ocupadas o liberadas, como los llaman cierto los terroristas, tal como lo llamó incluso el presidente Boric en alguna oportunidad. Esa zona, o sea, no puede seguir existiendo que no haya el Estado de Derecho en todo el país. Yo iba a ir hace pocos días a una comunidad y no pude llegar porque estaban cortados los caminos y de hecho de la misma comunidad me indican que no voy a poder llegar. En una oportunidad nos tuvimos que juntar en una plaza. ¿El Estado de Derecho no rige en toda la Araucanía? No rige en toda la Araucanía. Hay sectores como Alboyanco, en Pidima, lo que pasó anoche, en caminos rurales, Chamichaco, en Quecheregua, que son lugares que lamentablemente son vías de acceso a la Temucuicui. Es distinto decir que hay delitos, que hay terrorismo, que decir que el Estado de Derecho no rige en algunos lugares. Usted dice que no es lo en mismo. O sea, yo te diría que es bien parecido, sí, porque son los lugares que hay lugares en la Araucanía que no rige el Estado de Derecho. Que no rige el Estado de Derecho y que además está gobernado por terroristas hoy día, en donde tienen a sus propias comunidades incluso sumidas bajo el terror, porque no pueden denunciar, porque no se pueden ir de ahí, porque muchas veces si se van, los persiguen o los matan, como ha ocurrido en algunos casos, no sé, los hijos del Lonco Cariqueo que fueron asesinados por querer salirse, digamos, de la CAM, o lo que le pasó al Lonco Norín hace un tiempo, que todavía sigue con resguardo policial, una autoridad ancestral, tal como lo reconocen ellos, pero que para los terroristas no existen ni autoridades ancestrales, ni chilenos, ni mapuches, para ellos les da lo mismo. Vámonos a temas nacionales ahora. ENADE, usted claramente estuvo atenta a lo que ocurría en la ENADE, y Evelyn Matei, en el momento tal vez que ha sido más comentado de todo el evento, dice... yo creo que lo más comentado fue la intervención de Dorothy Pérez. Ah, no, pero yo decía, me refería a la parte de los candidatos dentro del debate. Sí. No, Dorothy Pérez fuera rockstar, obviamente. Sí. Yo creo que era la candidata. Sí. Yo creo que, próxima candidata. Claro, estaba, pero yo creo que el aplausómetro claramente fue favorable a Dorothy Pérez. Sí, absolutamente. Había muchos Dorothy lovers en el ENADE. Y me declaro una de ellas también. Muy bien, ya. Dicho eso, usted vio que el momento más comentado del debate entre los candidatos presidenciales fue cuando Evelyn Matei le dice a José Antonio Kast: estaba muy molesta contigo por la campaña sucia de bots republicanos, pero vi tus explicaciones en una radio y doy vuelta a la página y te perdono.
Ahora, a mí me parece sano, muy razonable lo que hizo hoy día la candidata de Chile Vamos de pedir perdón, porque nosotros desde el primer momento... ella no pidió perdón. O sea, perdón, entregó perdón. Sí, sí, ya, por eso, pero hay una primera... Por eso... Sí, nosotros desde el primer momento, tal como José Antonio lo señaló, Arturo y yo en distintas conferencias o puntos de prensa en el partido, en apariciones en medios, señalamos que no estábamos de acuerdo en la forma de hacer política a través de bots ni de violencia. Nosotros no hacemos política de esa manera. José Antonio lo ha vivido físicamente, no solo virtual, que lo recibimos todos los días y que todos nos agreden virtualmente, cosa que no debería pasar, escondido tras un seudónimo. Pero nosotros en el Partido Republicano acostumbramos a decir las cosas en la cara, aunque le duelan a la persona, aunque molesten, aunque sean políticamente incorrectas, pero nosotros desde el partido no acostumbramos de esa manera y José Antonio lo lamentó desde el principio, pero y también condenó. Distinto. O sea, hubo un gesto distinto en esta entrevista en que él dice... pero no es primera vez que lo dice. No me acuerdo la radio, me encantaría nombrarla, pero no me acuerdo si fue en Infinita, si fue en Duna, no lo tengo claro. Me parece que fue Radio Duna, pero si bueno, no me equivoco. Digamos, fue en una entrevista radial, él dice... Evelyn Matei le preguntan y él ha dicho que usted nunca ha dicho lo siento, es una pena que haya pasado, no debería haber pasado, y él repite esa frase. Lo primero que quiero entender es, ¿eso fue una petición de disculpas de parte de José Antonio Kast? Más que pedir disculpas fue reafirmar lo que nosotros hemos dicho desde el principio, en que no estamos de acuerdo en esa forma de hacer política y llamó un poco a la unidad, en que esta no es la forma en que las personas, los chilenos quieren ver a los políticos relacionarse. La gente está cansada de las peleas. Hoy día la Contralora decía una frase muy cierta. Decía, mientras algunos o nosotros discutimos, hay otros que avanzan, hay otros que educan en otros países, hay otros que progresan, hay otros que crecen. Y nuestro país sigue enredado en polémicas que igual a veces son un poco débiles o falsas. Ya, pero vamos a una de esas polémicas, porque ya que menciona a Dorothy Pérez, defendió a los funcionarios públicos, muchos lo entendieron también en el contexto de esta columna de Cristian Valenzuela, uno de los principales asesores de José Antonio Kast, titulada, por si alguien no lo sabe a estas alturas, Parásitos. Sí. Y lo primero que quiero preguntarle es si a usted le gustó la columna. Yo no tengo una frase que no quiero no repetirla tal cual. Lo dijo la misma Contralora, dijo, yo pido aplausos para los funcionarios públicos honestos. Y creo que con eso ella también hace la diferencia en que en el aparato público hay algunos funcionarios públicos que son deshonestos. Ya, pero lo primero todos que sabemos si a usted le gustó la columna y le interpreta el tono o usted no usa ese tono. No, yo soy un poquito más fuerte. Recuerda que yo tengo sangre araucana y de repente soy, como algunos dicen, se me para la pluma más que a Cristian Valenzuela. ¿Usted hubiera sido más dura todavía? A ver, es que yo fui parte del aparato público. Yo fui convencional constituyente, me pagaron mi sueldo por hacer un trabajo del cual me siento orgullosa en la primera convención, donde dimos una pelea siendo minoría a esta izquierda radical violenta y logramos que todo Chile se diera cuenta de lo que la izquierda radical quería para Chile. Y me siento muy orgullosa de eso. Además, fui asesora parlamentaria y jefa de gabinete de un diputado, por lo tanto también trabajé en el aparato público y no me siento en ningún caso un parásito porque en los lugares donde me ha tocado servir, me ha tocado trabajar, he dado lo mejor de mí. Yo creo que los que se sienten tan quisquillosos o les llega un poco son aquellos que tienen primero la piel un poco suave, por decirlo de alguna manera, un poquito sensible o delgada, y algo de eso les pega, digamos. Tal como se dice en buen chileno, al que le caiga el poncho que se lo ponga, y a mí ese poncho no me cayó. ¿No hay ninguna autocrítica respecto del tono de la columna? Porque él decía que eran muchos los parásitos. Lo que pasa es que yo creo que hoy día, lamentablemente... Si no hay alguna... Pero además por la palabra, decía, déjeme buscar, porque fue en la entrevista con Matilde Burgo, Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, decía que, derechamente le decía que pida disculpas a Cristian Valenzuela y que el tono además es peligroso porque en el fondo hablan de una deshumanización de una persona cuando se le llama parásito, más allá, y por esta en el fondo, por decir que son muchos, que están en todos lados. Entonces yo le pregunto, ¿qué le contesta usted a Rodrigo Galilea, que sostiene que este lenguaje
es peligroso y que pide que solicite disculpas ahora Valenzuela. A ver, mira, yo, Mónica, creo que, bueno, nunca se responde con una pregunta, pero sería bueno saber de los mismos usuarios del sistema público, de cómo se sienten cuando hay personas que parasitan o son plantas, digamos, pero son plantas artificiales dentro del gobierno, cuando hay un carabinero menos porque no se le pudo pagar porque hay que pagarle a un operador político, o cuando hay listas de esperas que no se solucionan porque hay que pagarle a un operador político, o porque los operadores políticos ponen primero en la fila a sus familiares. Creo que armar una pelea artificial cuando hoy día Chile tiene tantas preocupaciones de las cuales hacerse cargo, que si bien yo creo que si alguien se sintió ofendido por ser funcionario público y por hacer bien su pega, que tal como lo decía hoy día la Contralora, decía hay muchos funcionarios públicos que denuncian a sus propios colegas de manera anónima porque están cansados de hacerle la pega. Ya, por eso usted cree que no hay razón para pedir disculpas. No, por eso digo, si hay alguien que se sintió ofendido de los buenos funcionarios públicos, obviamente uno les tiene que pedir disculpas, pero hay muchos funcionarios que hoy día, a la luz de los ojos de la mayoría de los chilenos, no cumplen su función. Yo siempre he dicho que el Estado es como un edificio, en donde tú partes tocando en el primer piso de un edificio que tiene 10 pisos, partes en la puerta número 1 del primer piso, terminas en la puerta 10 del piso 10 y te vas sin ninguna respuesta. Y eso no puede seguir ocurriendo en nuestro país cuando además tenemos muchas personas vulnerables que sufren por la mala función, la mala eficiencia. Lo que decía la Contralora. Yo sé que hay funcionarios públicos pésimos, que hacen mal la pega, y hay unos que hay ineficiencia, muy buenos. Y hay unos que... Cuando nombramos a Dorothy Pérez probablemente estamos nombrando uno de ellos, pero quisiera otro punto que también fue motivo de mucho resquemor, es cuando dicen, por eso increíblemente son capaces de armar un frente común desde el Partido Comunista hasta la UDI para cuestionar a los que están dispuestos a impulsar un cambio radical en la forma en que se administra el Estado. Cuando Cristian Valenzuela, en el fondo, mete en el mismo saco desde la UDI al Partido Comunista, hay una reacción también de Chile Vamos. Por un lado, por el lenguaje. Por otro lado, por decir que son muchos, que están en todos lados, pero además por meterlos a ellos en el mismo saco. ¿Eso no fue un error? ¿Cómo van a recomponer las relaciones con Chile Vamos? A ver, mira, más allá de recomponer las relaciones, yo creo que lo que está esperando la ciudadanía es que nosotros, más allá de si alguien se siente o es delicado de piel, digamos las cosas como son. ¿Te encuentras que Chile Vamos está un poco delicado de piel? No solo Chile Vamos, yo creo que la clase política en general está acostumbrada a que las traten con privilegios, que la traten como una cierta élite privilegiada, y la verdad es que somos servidores públicos. O sea, ¿usted llamaría en el fondo a Rodrigo Galilea y a Chile Vamos en general a no tener la piel tan delicada? ¿Eso? Sí, o sea, yo lo que llamo es que trabajemos por lo que nos une, y que hoy día lo que nos une es derrotar a una candidata que ofrece ser continuidad de un mal gobierno, que ofrece ser alguien que no reconoce la violencia, por ejemplo, que no reconoce que en la Araucanía hay terrorismo y que dice que hay que dejárselo eso a los tribunales porque a ella no le corresponde, a una persona que o sea, en su trayectoria política validó la violencia, los homenajeó, fue parte de estos grupos que les hicieron homenajes en el excongreso. Yo nunca la vi a ella... Ella dice que nunca estuvo en esos homenajes. Bueno, pero fue parte de su partido, al menos, de estos homenajes. Un partido que ella quizás ha tratado de vestirse hoy día de socialdemócrata, que no lo es. Ella es de un partido comunista que tiene otra pista. ¿El programa de Janet Jara le parece socialdemócrata, como ha dicho la candidata? ¿El programa? Ella ha tratado de disfrazar su primer programa con este segundo, que es un poco más abierto, pero igual hay cosas que se dejan a mucha interpretación. Y la verdad es que por más... Mira, en el campo a uno le dicen... ¿Hay algo, por ejemplo, se le ocurre algo de eso que usted dice que el lobo no se vista de oveja? La verdad es que siempre va a quedar de lobo. O sea, te va a quedar la piel de oveja, pero el resto te queda tal cual tú eres. O sea, para usted, Janet Jara es un lobo vestido con piel de oveja. Es un peligro para Chile, para Chile, sí, ella y su ideología, ella y su partido, ella y la forma en que enfrentan la problemática, ellos cómo tratan de representar y arrogarse la representación del pueblo, un pueblo que han dejado en la ruina, un pueblo que lo han dejado morirse en la lista de espera, no solo por cirugía, sino que por atenciones médicas. Quiero pedirle que avancemos. ¿Qué responde usted cuando desde Chile Vamos les dicen... A ver, hablan de parásitos,
pero resulta que Carmen Sosa, Sebastián Figueroa y Cristian Valenzuela, por ejemplo, cumplen funciones de expertos en el sistema de selección de la alta dirección pública. Parece que no se ha leído el reglamento. Yo le estoy diciendo, no, los de Chile Vamos, digamos. Yo sé que le está diciendo yo no a mí, pero sí. ¿Qué le responde usted cuando esa es una de las críticas? Esa es una función que se financia con dineros públicos, por lo tanto, sí, de hecho, y antes trabajaron en el Estado, entonces una ¿cómo hablan de los parásitos? De los requisitos para funcionar y para ser parte de estas comisiones en que eligen a funcionarios de alta dirección pública es precisamente no ser trabajador, funcionario público. Entonces no caben en esta calificación que malamente han querido instalar o derechamente han querido mentirle a la ciudad, que es distinto, a ser funcionario público, a cumplir una función. Se financian con fondos sí, públicos. pero son distintas cosas, porque, por ejemplo, los funcionarios públicos se rigen por un estatuto administrativo distinto, tienen distintas formas legales, ¿cierto?, de ser regidos, a diferencia de otros trabajadores que, si bien trabajan para el Estado, no se rigen por el mismo estatuto administrativo que se rigen, por ejemplo, los funcionarios públicos. Ya. La llevo a otra de las críticas que se han hecho es que hay un cierto tono de superioridad moral en el Partido Republicano que hace recordar a Giorgio Jackson y aquella entrevista en la que dice que tenían estándares morales distintos, ellos de las generaciones respecto a su propio sector, lo decían. ¿Qué le parece cuando, entre otros, Rodrigo Galilea dice que hay hay un cierto recuerdo cuando los escuchan hablar de una superioridad moral como la de Giorgio Jackson? Yo veo a Chile Vamos más preocupados de atacar al Partido Republicano que de estar en una oposición que sea propositiva en dar mensaje a la ciudadanía y en hacer frente a la candidata de la continuidad de este mal gobierno. Creo que en eso nosotros la verdad es que no hemos caído en este tipo de peleas o provocaciones. Al contrario, cuando se nos criticaba incluso, se nos decía ustedes están equivocados porque hacemos un llamado a la unidad para ir a una lista única. Y ahora todos los expertos en materia de análisis político dicen que fue la mejor manera de haber... En noviembre vemos. Pero al menos hay una proyección de que dice que esta manera de haber ido de forma separada vamos a alcanzar mayoría en ambas cámaras. Algo que no había ocurrido nunca en la historia de este último tiempo. Para eso van a tener que ponerse de acuerdo, porque no es que Chile Vamos va a tener mayoría o republicanos con socialcristianos y libertarios va a tener mayoría, que eso ya son tres partidos. A lo menos vamos a tener una mayoría del sector. Claro, pero eso va a implicar trabajar juntos, que me lleva al siguiente punto. Resulta que hay muchas reacciones hoy día, después de nada, una cantidad de reacciones, y después de la columna de Valenzuela también, hay que decirlo. Y de las palabras de Belín Matei, cuando dijo que tenía miedo de que José Antonio Kast corriera los límites. También estuvo eso sobre la mesa. Ya lo voy a preguntar. Pero el alcalde Sichel, no sé si usted lo vio, pero en el programa en la redacción de La Tercera... La verdad que evito escuchar sus comentarios, pero puedo escuchar lo que dijo. Chuta. ¿Y por qué evitan sus comentarios? Porque siempre son mala leche, entonces yo creo que no llaman a la unidad, no contribuyen en nada, todavía sigue dolido por no haber pasado segunda vuelta y haber salido cuarto y que le ganara un candidato que estaba haciendo campaña desde fuera de Chile. Entonces yo entiendo el resentimiento de Sichel, pero creo que hoy día estamos por sobre los egos personales o los resentimientos propios. Hoy día, tal como lo vivimos el 2022, para ese glorioso resultado del rechazo, hoy día estamos frente a una elección que es muy parecida, en donde la izquierda dejó plasmado, dejó escrito lo que quería, y esa izquierda hoy día está representada por Janet Jara. Ahora, y no tenemos que permitir, digamos, que una izquierda como esa gobierne Chile. Ahora, ni siquiera le alcancé a contar lo que había dicho. Es que ahora, ya como que no me... Sí, me lo voy a contar. Dijo lo siguiente. Siempre habla mal, entonces. Ya cité, dije en dónde había sido, pero ¿qué fue lo que señaló? Dijo que no era partidario de que Chile Vamos se sumara a un eventual gobierno de José Antonio Kast, y las palabras fueron, comillas, van a ser un mal gobierno. Hay hartas cosas más, pero se lo voy a resumir en eso, y veo el tono de José Antonio Kast y el Partido Republicano y creo que van a ser un mal gobierno. Me encantaría decir lo contrario. A mí me encantaría que se guardara sus opiniones y que se dedicara a gobernar su comuna, que tiene bastantes problemas todavía, y que
y espero que no hayan taimados como él en la elección del 2021, que se fueron de vacaciones y antes entregaron un tremendo petitorio y permitieron que la izquierda que hoy día nos gobierna, que nos ha llevado al caos, a la crisis de seguridad, a la crisis económica, a la crisis de empleo, a la crisis de vivienda, de salud, hoy día nos esté gobernando. Creo que él es parte y es cómplice de ese resultado por no haber apoyado a un candidato que sí daba la garantía de gobernar bien, gobernar para los chilenos, y hoy día es lo mismo que nosotros garantizamos con un gobierno de José Antonio Kast, y esperamos que personas como él, lejos de, sobre todo cuando tienen cargos públicos, ocupen sus minutos en los horarios que corresponden a su trabajo, en preocuparse de la comuna y no estar opinando de otros candidatos, sobre todo cuando hacen daño al sector. Creo que eso es lo más responsable. ¿Y no tiene derecho a opinar? No, sí tiene derecho a opinar. Lo que pasa es que con sus opiniones hace daño, y con su opinión lo único que hace resaltar es el resentimiento que parece que del cual todavía no se sana. Yo lo invito a sumarse a derrotar al comunismo, a derrotar a la izquierda radical, tal como lo hicimos nosotros en la comuna de Ñuñoa, que no presentamos candidato pensando en lo mismo, porque aunque hubiéramos sacado un 3, un 4% un candidato nuestro, probablemente hoy día Sebastián Sichel no sería alcalde, porque recordemos que ¿Usted diría que en el fondo es alcalde en parte gracias a ustedes? En parte gracias a nosotros, porque recordemos que la diferencia de porcentaje fue mínima entre él y la candidata que iba a la reelección. Entonces, hablar tan mal de nosotros cuando nosotros fuimos generosos en no llevar a ningún candidato con el fin de que en esa comuna ganara alguien de derecha, la verdad es que no me parece. O centro derecha al menos. Y respecto de lo que él señala de que ustedes van a hacer un mal gobierno por el tono, esto nos remite a la posibilidad además que Chile Vamos no se sume a un eventual gobierno. Lo primero, en su opinión, ¿debiera hacerse un gobierno si ustedes ganan? O al revés, si ganara Evelyn Matei. Pero primero para usted, porque ahí el que gana tiene el peso de si invita o no, el otro si acepta o no, pero lo primero es que te inviten, si no te invitan, nada que hacer, digamos. Sí. Ya, ¿usted cree que debiera hacerse un gobierno conjunto con Chile Vamos, que debiera invitarse a gente de Chile Vamos a un eventual gobierno de José Antonio Kast? ¿Cómo lo ven? Nosotros lo que hemos señalado siempre es que más allá de hacer una gran coalición, lo que nosotros queremos buscar son a las mejores personas, a los mejores profesionales, a los mejores políticos para que enfrentemos este gobierno de emergencia en unidad. Ya, eso y como si ese gobierno general. y si esa persona es de Chile Vamos, perfecto, es independiente, es demócrata o es de amarillo incluso, representan hoy día la oposición, no sé, el PDG o incluso Nacional Libertario, Social Cristiano, pero si son los mejores van a estar en el gobierno porque queremos buscar a los mejores, más allá si son de Chile Vamos o si son de republicanos o si son de otro partido. Lo que usted está diciendo respecto de personas, dice los mejores sean de los partidos que sean, aunque ya hay algunos que han dicho que no van a votar siquiera por Kast, usted lo sabe, hay otros que han dicho que van a votar pero con dolor de guata, y hay otros que no han dicho. Tengo harto viadil por ahí, ¿Sí? ¿Le va a repartir viadil a Chile Vamos? Cualquier cosa. Ya, le puedo hacer botar los chanchitos, no sé, sobar la guatita, acompañarlo, una agüita de té. No sé si está llevando a que se sumen con esas palabras, pero en fin. No, pero es que a lo que voy... Pero es que quiero preguntar lo siguiente. Usted dice ya, los mejores sean de donde sean, ¿ok? Sí. Pero, ¿se imagina institucionalmente, es decir, como partidos, invitar a los partidos de Chile Vamos a un eventual gobierno? Yo creo que sería, mira, es algo que no hemos analizado en profundidad, ha estado en harta discusión. Siempre todos los caminos están abiertos con el fin de lograr esta unidad que necesitamos para tener el mejor gobierno, pensando en enfrentar al crimen organizado, al terrorismo, al narcotráfico. No hay una resolución como partido todavía de eso. Cuando yo le decía, no sé si está ayudando mucho, me decía, no, es a lo que me refiero. No, a lo que me refiero es que tenemos que tomar las cosas con un poco más de liviandad. Creo que hoy día todo o es negro, blanco, y la vida también tiene matices, la vida tiene colores entre medio, y creo que esto de, no, es que no voy a votar, es que empiezan desde antes como con la pataleta, creo que no está bien, no le hace bien a las personas, no le hace bien a Chile, no le hace bien a quienes queremos representar. Se me acaba de ocurrir una pregunta. Si Jaime Guzmán estuviera vivo, ¿por quién votaría? Sí. Está clarísimo. A ver. Sí, por José Antonio. ¿No por Evelyn Matei? No por Evelyn Matei. Aunque Evelyn Matei es militante de la UDI y José Antonio Kast ya no.
¿Y por qué? ¿Por qué para usted es clarísimo? Porque defendieron los mismos ideales, porque querían el bien común para Chile y porque tenían bases programáticas muy parecidas. ¿Y Evelyn Matei no? Ella ha tenido demasiados giros hacia el centro y creo que eso la ha hecho perder un poco, le hizo perder en algún minuto como la dirección. Creo que hoy día ya encaminó eso. Está mucho más enfocada a hablarle al público nuestro, digamos, pero al de la oposición me refiero, pero creo que sin duda hoy día Jaime Guzmán estaría en el Partido Republicano y no en la UDI. Usted dice, ¿se habría ido de la UDI y estaría militando en el Partido probablemente se habría Republicano? ido con José Antonio en el minuto que José Antonio tomó la decisión de irse. Sí, Usted dice que es más fiel representante del gremialismo hoy día, el Partido Republicano, que la UDI. Sí. ¿Ya? Obviamente. De ese gremialismo de los 90, sí. Ya. Recordar también que Jaime Guzmán fue miembro del régimen militar, de la dictadura. Jaime Guzmán fue parte de la Comisión Ortúzar, donde discutieron las bases para el cambio de constitución, la constitución que nos rige hasta el día de hoy, que si bien hoy día lleva la firma del presidente Lagos, en sus bases programáticas o bases constitucionales. Respetó muchas bases constitucionales de la del 1925. Claro, pues se sabe toda la polémica que hay por la forma en que se genera en dictadura, sin poder legislativo, con un plebiscito fuertemente cuestionado, porque no había registro electoral. Luego, y para qué vamos a contar toda la historia. En estos últimos 5 años han habido 2 plebiscitos que han ratificado la Constitución actual. Entiendo el punto, solamente quería hacer el punto del contexto completo, porque los jóvenes también tienen derecho a saber quién es Jaime Guzmán. Yo creo que algunos, o sea, muchos lo deben saber, otros no. Así que le hago el contexto completo. Pero en ese sentido, o sea, hubieron 2 plebiscitos en estos últimos 5 años, el 2023 y el 2022 y 2023, claro. Y se ratificó la Constitución que hoy día tenemos, entonces yo creo que ya está más que respaldada, digamos, está validada por la ciudadanía. Se me ocurrió, después que se me ocurren muchas cosas en el camino, pero se me ocurrió hacer la pregunta misma que le hicieron a Sichel, pero al revés. ¿Usted le aconsejaría a republicanos que si gana Evelyn Matei estuvieran dispuestos a incorporarse a un gobierno? ¿Y usted diría lo mismo que él? ¿Usted cree que Chile Vamos haría un mal gobierno? No, no lo diría. De hecho, nosotros desde el minuto minuto ¿Usted cree que 1, podrían hacer un buen gobierno? Cuando estuvimos abajo en las encuestas, nosotros señalamos que íbamos a estar impulsando la segunda vuelta del candidato que saliera ganador de la primera vuelta. ¿Íbamos a estar ahí? ¿Evelyn Matei sería una buena presidenta si ella ganara? Yo creo que con un buen equipo, por supuesto, si el presidente no hace todo el trabajo. ¿Y usted estaría dispuesto a incorporarse a ese equipo? Yo no tengo problema en que si a mí me invitan a incorporarme al equipo, lo he hecho, trabajé en el gobierno de Sebastián Piñera, ad honorem, pero trabajé, renuncié al sueldo y al contrato, trabajé en el gobierno del presidente Boric, aunque muchos no lo crean, estuve en este gobierno trabajando, colaborando en algunos temas de manera honorífica también, porque cuando tú quieres que le vaya bien a Chile, tú dejas tu ideología. Porque tengo que cerrar la entrevista, pero me picó la curiosidad. ¿En qué trabajó? Colaboré en la mesa de paz y entendimiento, y cuando vi que iba a un final muy parecido a lo que propuso la Convención Constitucional, me retiré. Pero ahí estuve 4 meses trabajando y poniendo lo mejor de mí para que saliera una buena propuesta, sobre todo pensando en mi región, porque cuando tengo que poner a mi región por delante siempre va a estar ellos primeros más que mi propia ideología o mi propio pensamiento, y si en algo podía contribuir para la Araucanía, para que hubiera paz, para que hubiera justicia y sobre todo reparación a las víctimas, siempre voy a estar disponible para trabajar en el gobierno que lo necesite. Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, 9 de la noche con 11 minutos. Le agradecemos que nos haya acompañado en vivo aquí en los estudios de CNN Chile. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Seguimos avanzando. Hoy se llevó a cabo el 5º encuentro de áreas protegidas y comunidades Portal, un evento que reunió actores del mundo privado, autoridades, organizaciones y a la ciudadanía para discutir y compartir experiencias con el objetivo de avanzar en la conservación efectiva de la naturaleza en nuestro país. ¿Cuáles fueron las oportunidades y los desafíos que se plantearon justamente en ese encuentro? Los revisamos en el siguiente informe.
desierto, montaña, bosques, océanos. Tan solo algunos de los ecosistemas que, de manera única en el mundo, alberga Chile. Según datos de CONAF, el 37% de nuestro territorio está bajo una figura de protección. Sin embargo, el tener una conservación efectiva de estos implica una serie de desafíos. Uno de ellos es contar con financiamiento que pueda proteger a la naturaleza a perpetuidad. Y es que proteger en el papel es una cosa, pero proteger efectivamente es otra. Analizado comparativamente y globalmente, Chile es uno de los 10 países a nivel global que menos invierte en sus áreas protegidas. Las áreas protegidas de Chile no pueden desarrollar todo su potencial. Esto es ya sea el potencial necesario para gestionarlas, es decir, que tengan planificación, que tengan capacidades, que tengan monitoreo, que tengan participación. Desafíos puestos en discusión en el 5º encuentro de áreas protegidas y comunidades Portal que se desarrolló este martes en el Centro Cultural La Moneda. Autoridades, organizaciones sociales, academia y el mundo privado se reunieron para celebrar las áreas protegidas chilenas y dialogar sobre cómo seguir avanzando en conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible. Un potencial de la naturaleza chilena que también es vista desde el extranjero. Es por eso que el encuentro también contó con la presencia del expresidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, John Kerry. A través de generaciones políticas, Chile ha dejado claro que sus parques son tesoros más allá de las ideologías. Su próximo gobierno jugará un rol crucial en el camino a lograr varios acuerdos internacionales. Uno de los temas abordados fue la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, proceso que aún se mantiene a través de la creación de reglamentos y consultas ciudadanas. Autoridades afirman que comenzará a operar en febrero de 2026 para dar un paso más en la conservación del medio ambiente desde el Estado. Lo que va a hacer el SBAP es hacer nuestro cuidado de la naturaleza de una manera más eficiente y esperamos que también más eficaz. Articulando y haciéndose carga de esa dispersión institucional con la cual contábamos. Pero lo más importante del 2026 es que viene el traspaso de las áreas protegidas que están tanto en CONAF como en Senapesca. Y eso nos permite ya armar el mapa completo de las áreas protegidas, vinculándonos además, integrándonos con las áreas protegidas privadas, el conjunto de áreas protegidas privadas, y también las áreas protegidas indígenas. Pero el desarrollo y la economía también estuvieron presentes y se revisaron nuevos mecanismos de financiamiento que permiten compatibilizar un uso sostenible de áreas protegidas con una conservación efectiva de ellas. La colaboración público-privada, fondos para la naturaleza y la emisión de bonos fueron algunos de los casos revisados para entender su rol como motor de desarrollo sostenible. Que las áreas protegidas no son áreas que se sacan del desarrollo y la economía de las regiones donde se encuentran. Por el contrario, son fuente y motor de desarrollo, crecimiento y áreas fundamentales para el desarrollo local. El encuentro también reunió a comunidades, invitó a las organizaciones y ofreció exposiciones artísticas para abrir la conversación sobre el cuidado de la naturaleza para la ciudadanía con un mensaje clave y central. La naturaleza es el bien que sostiene nuestra vida y por eso necesitamos cuidarla. Seguro de Auto Consorcio presentó CNN Prime.